Sí, ¿no? Creo Perfectísimo. que Ahí, sí, ya, ya. sí, Solucionado. Muy bien. Ah, no, te de vas. nada. Ahí estás. Ahí estás. Ahora sí, Dafne, cuéntanos un poquito de tu formación. Ahí ya te vemos bien. Ok, bueno, de formación, pues soy licenciada en Derecho. Tengo Ujú, una maestría que estoy recién terminando, estoy en tesis, en Ciencias de la Educación y voy a ujú. comenzar una licenciatura en psicología. Además, me especializo, bueno, soy abogada Bien. litigante en materia familiar y estoy tomando cursos para justamente la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Wow, muy bien. Ay, siempre me ha causado mucha admiración el poder ver lo inteligente que eres, Abne, porque realmente eres muy, muy inteligente. Las pocas veces que empezamos a hablar al principio, decía, esta niña es muy inteligente, tenemos que hacer algo sí o sí. Pero bueno, Y aquí se nos el hizo. tema que... Y ese no, sí, eso exactamente. Muy bien, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es cuál es la responsabilidad de los padres, una visión legal y psicopedagógica. ¿Cómo ves? Algo complejo, Perfecto. pero muy padre de tratar, ¿no? Es interesante, fíjate, es muy interesante porque van de la mano. De hecho, Ujú, pues es garante, ¿no? De derechos. Pero pues vamos a tratar de explicar un poquito por qué la mayoría dice, bueno, los papás, qué tanta responsabilidad tienen hacia, hablando legalmente con sus hijos, ¿no? Y la ujú, forma de educarlos también influye mucho. claro, porque vamos a partir de esto y ya quiero empezar a introducir ya, vámonos de lleno. Ah, vamos a partir de que todos venimos o todos nacemos y antes de nacer ya nos inculcan una ideología, ya nos inculcan una religión, ya nos inculcan una creencia, ¿no? Y todo eso sin que nosotros lo hayamos pedido. Únicamente es donde te tocó nacer, donde te tocó crecer en el entorno social y ya después va a depender de ti si lo sigues o no, pero vamos a partir de antes de nacer ya tienes o ya está en tu círculo una creencia, una ideología, hasta un equipo de fútbol, ¿no? Ya tienen inculcado los pobres niños. Eh, Total. ¿tú qué piensas acerca de esto, Dafne? O sea, está bien que ya les inculquemos todas estas, ¿cómo decirlo? Todas estas ideas, incluso antes de que ellos puedan decidir legalmente qué tan viable es. Ok, bueno, mira, fíjate que qué interesante pregunta, porque justamente tú lo sabes, yo tengo un pequeño, ¿no? Y esta parte de la maternidad, de qué tanto debo yo de formar a mi hijo y qué tan correcto es hacerlo, ¿no? Entonces, desde una perspectiva personal, yo siempre he dejado que mi hijo escoja, incluso al momento como decías, de la religión, ¿no? Que el bautizo, que la primera comunión, etcétera. Todavía como era pequeño, yo lo bauticé, ¿no? Pero ahora lo que es la primera comunión y este tipo de cosas, sí dejé que él le expliqué más bien qué era, qué es, qué significa, qué simboliza, al menos para los católicos, porque yo soy católica, y si él estaba de acuerdo o no en seguir este tipo de religión. Entonces, para mí es importante que el menor, una vez que empieza a ser consciente de quién es él, empieza a tomar ciertas decisiones, pero siempre con la guía del papá, ¿no? O sea, siempre con la supervisión de los papás. Claro. Y a partir de esto,
Nadie nos enseña cómo ser madre, nadie nos enseña cómo ser padre, ¿no? O sea, no hay un manual que te diga, esta es la regla uno de cómo ser padre, esta es la regla dos de cómo ser madre, ¿no? Así debes de educar a tu hijo o debes de guiarlo sobre este camino. Simplemente vamos repitiendo patrones que a nosotros nos inculcaron, ¿no? Y poco a poco vamos reproduciendo ese mismo sistemita. Eh, ¿qué podríamos o legalmente, ah, qué podríamos conocer o qué deberíamos de conocer antes de ser padres? O vámonos ya bueno, sí, parto de allí. ¿Qué deberíamos de saber antes de ser padres legalmente? Pues mira, creo que es muy importante justamente entender que debes de estar primeramente emocionalmente preparado para poder desarrollar el papel o la figura de padre, porque como dices, traemos muchas cosas que solamente reflejamos en los menores. Pero legalmente, bueno, tú sabes y espero que pues con esta plática quede claro que a partir de que la mamá o la mujer toma la decisión de continuar con el embarazo, desde ahí el menor ya se hace, más bien el producto, el bebé, ya es una persona acreedora a derechos, ya desde ahí tiene derechos, ¿no? Incluso, pues, el derecho fundamental, y es muy controversial, ¿no? El derecho a la vida, que es el primordial y el fundamental. Entonces, a partir de ahí, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como pues adultos, como personas capaces y conscientes de garantizarlo, estos derechos, de protegerlos, porque sabemos que los menores son pues personas vulnerables, no tienen la facultad de decidir por sí mismos. Entonces, quien absorbe toda la responsabilidad en el núcleo, pues son los padres. Entonces, desde ahí tenemos que hacer conciencia que quienes vamos a hacer valer estos derechos de los menores, pues somos nosotros, ¿no? Los adultos, en este caso, pues en el núcleo más cercano es papá, mamá y quienes rodean, ¿no? O quienes conforman la familia. Ok, entonces me dices que incluso, bueno, formándose el bebé ya tiene derechos y aparte la madre es la que elige el tenerlo o no, ¿no? Es una decisión muy que se debe de meditar muchísimo antes de la acción, ¿no? Porque imagínate, estás trayendo un ser humano a esta vida, estás trayendo vida y el no estar bien emocionalmente, el no estar bien contigo mismo, únicamente lo que vamos a provocar es seguir reproduciendo estas mismas ideologías que nos han, pues, yo creo que sí decirlo así, nos han fragmentado tanto, nos han herido tanto a lo largo de la historia, ¿no? Porque al final nos lastima el no saber el por qué no, fuimos criados de esta manera, ¿no? Eh, ah, es que todo esto a mí me causa mucho conflicto porque, por ejemplo, ok, la persona que sí tiene esta parte de decidirlo por sí misma, ¿no? O por sí, el ser, yo quiero ser madre, yo quiero ser padre, tomamos la decisión. Pero ¿qué pasa cuando son, por ejemplo, menores de edad y son padres, ¿no? O sea, y esto abarcan, por ejemplo, abuelos, abuelas, que ellos son los que toman la decisión de sí, hijo, lo tienes que tener. Y allí, ¿qué aconsejaríamos a partir de ese momento? Bueno, mira, qué pregunta interesante hiciste. Ahí, fíjate, parte, es fundamental, sí es cierto, los menores en esa edad que son menores y están en esta situación de tener hijos, bueno, ahí legalmente sucede algo que se llama emancipación, ¿no? Ok. Que es esta separación de lo que sucede en el núcleo de los padres. Sin embargo, ahí hay una controversia muy grande porque realmente los menores necesitan la autorización de los padres para Mm. darle continuidad o no.
Sin embargo, pues están tomando decisiones de adultos, ¿no? Entonces, es un tema muy controversial. ¿Qué se necesitaría? Yo creo que más que nada el acompañamiento familiar, pero como te digo, hay muchas creencias, es muy controversial este tema, siempre que lo toco con distintas personas, empieza un debate muy fuerte, ¿no? Porque está la parte moral, que es la que pues siempre influye en lo legal, ¿no? Entonces, ahí pues tienen la posibilidad de elegir. Y bueno, aquí en lo que debiera ser o el deber ser es que haya un acompañamiento Ujú. psicológico desde que se entera la persona, en el caso de los menores que están embarazados, tiene que haber un acompañamiento psicológico para que ella pueda decidir si quiere o no tener el bebé, ¿no? Entonces, pues lo ideal eso sería, sin embargo, no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Pues es por presión de repente de familiar, presión social, este, muchas situaciones que llevan a y denotan pues primero en vulnerar el derecho de la madre de querer o no ser madre, y también influye mucho, también hemos visto muchísimos casos, ¿no? De niñas que no querían ser mamás, pero por la presión social y familiar lo son, y entonces el menor viene a sufrir, ¿no? Es ahora todavía más vulnerable porque no había el deseo de ser mamá. Entonces, pues no tienen los cuidados necesarios hacia con los niños, y entonces, pues ahí empiezan otro tipo de situaciones, ¿no? Que son todavía más complicadas. Muy complicadas, demasiado diría yo, porque, ay, yo creo que es un debate es muy delicado lo que estamos tocando, ¿no? Porque se abren muchas vertientes a partir es que es una responsabilidad muy grande el ser padre, el ser madre, y depende tu entorno social, depende la familia, depende la educación, depende muchas cosas que causan conflicto en cuestión ah, de aquellas personas que no tienen esa capacidad de elegir o no tienen esa conciencia de elegir. Vámonos a las personas que tienen bajos recursos y no tienen nada de esta información, ¿no? O sea, es muy triste porque, o sea, tienen uno tras otro hijo, y es demasiado triste porque ya sabemos cuál va a ser la historia de este caso, ¿no? ¿Y por qué crees que se ha dado esta constante de seguir no informando? O si se ha informado a este tipo de personas? ¿Tú qué piensas? ¿Se informa o no se informa y de qué Fíjate, manera? fíjate que yo creo que tiene mucho que ver no la desinformación, sino la correcta aplicación de esta información, ¿no? Muchas veces tienes la información, por ejemplo, ¿no? Sabes que usar preservativos pues evita un embarazo no deseado. Sin embargo, la presión primero de la sociedad, ¿no? De qué van a decir si me ven en la farmacia comprando. Y viene esta parte de las personas vulnerables, de las que que no tienen recursos, dicen, bueno, viene esta parte de, pues a lo mejor ni me alcanza, ¿no? A pesar de que sabemos que en centros de salud, pero a veces por pena, a veces por muchas situaciones, creo que este tema es más social que en cuestión de información, es más social porque sabemos, pero estamos acostumbrados o enseñados, adoctrinados a la pena, a la vergüenza, al menos en el caso de las mujeres, ¿no? Que es como muy tema tabú incluso en las familias, ¿no? No, tú debes de guardarte hasta el matrimonio. No es que si el hombre te dice esto, pues no deberías. Y entonces hacen un tema tabú que a lo mejor influye mucho en la toma de decisiones de las menores, en este caso, de que pues tienen, ¿no? Esta actividad. Entonces,
Con respecto a la información, creo que la información sí la hay, sin embargo, el tema social pesa más que la información, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que ya estamos en la era de la información. Pero bueno, ya hice muchas preguntas teóricas. Vámonos a lo que nos importa. Es que si seguimos en este sentido, nos vamos a ir a un tema muy fuerte y yo creo que lo podemos tocar, pero hay que desmenuzarlo después y un poquito más es que especializado. Sí, sí, sí. se abren al hablar de los, pues sí, de los niños, de lo que implica la educación, Sí. este, el tema es amplio, el tema es muy amplio, entonces vamos a centrar, a encaminarlo ahorita el mensaje que queremos compartir. Exactamente. Mira, a, a este momento vamos a empezar a introducir, ya tengo el hijo, ¿no? A lo mejor se dieron causas de, no sé, a lo mejor lo tuve muy pequeño, a lo mejor soy madre soltera, a lo mejor no sé, cualquier vertiente que queramos ver, ¿no? Pero el caso es que ya somos padres. A partir de esto, ¿qué educación le vamos a impartir a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué conocimientos les vamos a empezar a dar? Porque aparte de todo eso, ya nos debemos de hacer la idea de, ok, o sea, ya tenemos a esta personita. Yo creo que merece un poquito de nuestro amor, ¿no? Y nos cambia totalmente porque se lo debemos de entregar, es amor incondicional totalmente. Um, y a partir de esto, ¿qué le voy a empezar a enseñar? Porque sabremos o vamos a empezar a enfocarnos en que esta personita va a salir a la sociedad algún día, ¿no? Esta personita va a tomar decisiones algún día. Entonces ahora la pregunta que me debo de hacer es, ¿qué persona yo como padre, yo como madre quiero entregar a la sociedad, ¿no? Y aquí yo creo que vamos a empezar con el temita que veníamos a impartir y es a partir de la educación que le podemos impartir a nuestros hijos, primero como padres, ¿qué educación le podríamos dar a nuestros hijos? ¿Tú qué piensas? Bueno, Y ya después yo retroalimento. Sí, sí, sí. sabemos que realmente los niños, las personas nos formamos en el núcleo familiar para salir, como bien tú lo dijiste, a la sociedad y de ahí ya empiezan a adquirir ciertas actitudes, ciertas alrededor, ¿no? De lo social. Pero yo creo que es importante que formemos siempre con valores. La, la parte, la parte legal va muy de la mano con la parte moral, ¿no? De hecho, desde las necesidades propias humanas es que se crean las leyes. Entonces, creo y considero, hago mucho énfasis en que cuando ya un menor está aprendiendo, está pues siendo educado, hay que inculcarle mucho, mucho, mucho los valores. Creo que a partir de ahí es como que empezamos a lo demás, ¿no? Y con respecto a esto, pues la necesidad, vivimos en un mundo bastante acelerado, vemos muchísimas cosas que están pasando alrededor, entonces creo que la educación ya no debe ser pensar te lo digo como mamá, ya no pienso en cómo yo fui educada y cómo debería educar a mi hijo, sino lo que se viene. Quiero que mi hijo sea educado no preparándolo para lo que yo viví, sino para lo que va a vivir él, ¿no? Entonces, siempre partiendo de ahí, desde esta parte de decir, ok, ya no es lo mismo, ya no estamos en una misma generación, él ya nació en otra generación, entonces, viendo a futuro, ¿qué es lo que puedo yo enseñarle en este momento que le va a ser de utilidad en el futuro? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A partir de la moral es muy importante educar a nuestros hijos, inculcar qué valores le vamos a dar, porque muy aparte de religión, ideología,
es muy enfatizado que debe de respetar a las personas, ¿no? Es muy, muy cierto que debe de ser no sé, debe ser considerado con las personas, debe ser respetuoso, debe ser amable, debe tener estos valores que vienen desde casa, ¿no? Y aquí va una parte muy importante que a lo mejor en casa vamos a empezar con esta primera educación por el ejemplo. Por eso yo veo muy factible lo que dijiste hace rato, que sí deben de tener un acompañamiento, si no es psicológico, bueno, debe de ser un acompañamiento psicológico para saber, ok, ya estoy en esta situación, ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Voy a arreglar todos mis conflictos internos porque no quiero poder compartir esto con esta persona que viene totalmente nueva. Es como una libretita en blanco, ¿no? O sea, ¿qué voy a empezar a escribir en ella? ¿Qué historia le voy a empezar a contar? ¿Qué historias va a empezar a tener en su cabecita, ¿no? Entonces, ya es momento de que empecemos a sacar nosotros como padres esos traumas que traemos, ¿no? Que mi mamá no me quiso, que mi papá me pegó, que mi mamá, cualquier cosa. O sea, ya empezarlo a sacar de nuestra mente, porque en primera, lo dijiste perfecto, no son las mismas condiciones que nuestros papás vivieron a los que nosotros estamos viviendo, ¿no? O sea, y yo partiría también, bueno, ya me voy a ver muy muy religioso y todo, pero bueno, no me importa. Dicen empezar a Estamos perdonar, ¿no? Sí, sí. Empezar a perdonar a lo mejor desde tus padres, porque si no los perdonas a ellos, vas a volver a cometer los mismos errores que ellos. ¿Por qué? Porque va a ser algo que tienes en tu cabecita que te va a estar resonando, resonando, resonando y vas a estar reproduciéndolo, reproduciéndolo, ¿no? Entonces, primer paso que yo consideraría es estar bien con tus padres. Si te hicieron daño, perdónalos, ¿no? Dicen que todos, o más bien nosotros tenemos padres rotos, ¿no? Y porque ellos fueron criados en una época demasiado complicada, entonces nosotros somos unos hijos rotos, ¿no? O sea, carecemos a lo mejor en cierto punto de amor, carecemos en cierto punto, no sé, de comprensión, de identidad, pero a partir de esto lo reconozco, lo platico con un profesional y empiezo este camino de acompañamiento. ¿Tú cómo ves? totalmente. Fíjate que algo muy importante que acabas de decir, de hecho, cuando el menor presenta ciertos problemas de conducta, de aprovechamiento académico, no sé, cualquier tipo de problemática, quienes deben ir a terapia primeramente son los padres. ¿Por qué? Porque pues como platicábamos, ¿no? Son un reflejo de nosotros. Entonces, si el menor vive en un ambiente en donde no es sano, donde un ambiente no sano, donde la mamá pues repite patrones de sus papás, donde el papá repite patrones de sus papás, pues lógicamente el niño va a reaccionar de esta forma, ¿no? Entonces, sí, realmente para lograr un ambiente adecuado para que el menor se desenvuelva y se desarrolle normalmente, pues debemos de ser padres sanos, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente. Incluso es, ahorita hablando ya de la parte legal, es un derecho del menor que sus padres puedan proveerle este ambiente sano, ¿no? Entonces, Ujú. nosotros somos los primeros garantes de esos derechos. Y para lograrlo, pues sí debemos de sanar muchas cosas. Claro. A mí me causa mucho conflicto porque hoy en día he escuchado mucho la palabra de generación de cristal, ¿no? Porque por cualquier cosa quieren ir al psicólogo, que por cualquier cosa ya se deprimieron, por cualquier cosa ya lloraron, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo digo que, pues es que están en una nueva generación, están o tienen la puerta abierta a poder expresar sus emociones, ¿no? Antes la reprimíamos totalmente. Por ejemplo, no sé, a lo mejor una historia que alguna vez me contó mi mamá, ¿no? Que, bueno, no, que es que ella es maestra, entonces me cuenta miles de historias. Me dice, es que
realmente cuando tú regañas a un niño o tú regañabas a un niño antes, cuidadito y le decías a su papá porque llegaba su papá y le pegaba porque la maestra te había regañado, ¿no? Entonces te tocaba el regaño de la maestra y aparte te tocaba el golpe de tus papás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Reprimes. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que pasa es que hay demasiada información que los niños tienen ciertos derechos a hacer o a expresarse. Y esto todavía no lo comprendemos nosotros, ¿no? O más bien, o la generación anterior todavía no la comprende porque dice como, ¿por qué tienen el derecho a poder expresarse? ¿No? Si yo no pude, ¿por qué él sí? Entonces, vamos viendo que esta es una vertiente de cambios y el que no cambia no evoluciona y estamos en una constante evolución del ser humano. Yo creo que es indispensable que haya cambio constantemente en todos los panoramas para poder adaptarnos a nuevas generaciones, a nuevos procesos, a nuevas cosas, ¿no? Esa es la idea, ir evolucionando y adaptándonos. Ah, ¿qué Pero querías fíjate decir? que Sí, decir. algo importante que quiero puntualizar en esto, sí es real que se abre la posibilidad de poder expresar emociones, sin embargo, sí transgrede de repente el límite, ¿no? Hasta dónde yo Ujú, puedo expresar lo que estoy sintiendo, hasta dónde, y viene ahí y interviene, por ejemplo, la, te comentaba hace ratito, las leyes se crean y se modifican a favor de las necesidades sociales. Se ujú, aprobaron, por ejemplo, ahora los matrimonios igualitarios, se aprobaron el aborto, este tipo de situaciones ujú, que se supone son necesidades sociales. Pero ahí, por ejemplo, entra esta situación de, por ejemplo, la, esta parte de la comunicación que ya no son ellos y ellas, sino ahora son ellas, ¿no? ujú. Y lo quieren convertir en algo legal, pero no es una necesidad social, es simplemente una expresión de la emoción, una expresión de Sí. lo que yo creo que es correcto para mí. Entonces, aquí viene algo muy interesante que es justamente hasta dónde los legisladores deberían aprobar este tipo de situaciones y Ujú. hasta dónde no. Hay mucho conflicto con respecto a esto de lo legal. Sí, y allí te va la otra vertiente porque sí, sí, o sea, nosotros no, como te decía, no nos tocó perdonar a nuestros padres y todo, pero ahora esta generación se siente con esa culpa, ¿no? Y les damos total libertad a la nueva generación y haz lo que quieras y exprésate como quieras, o sea, pero es esa culpa, ¿no? O sea, también es por eso de no estar tan allá al otro extremo, ni regresar otra vez, ¿no? Siempre, y siento que las leyes son geniales porque siempre buscan el equilibrio entre dos vertientes, ¿no? Siempre buscan ese perfecto equilibrio. Entonces, ah, es algo muy complicado porque ahorita, por ejemplo, lo que dices, no son ellas, no son ellos, son ellas, ¿no? O sea, esto se me hace una cuestión algo complicada al decir que es cierta culpa, ¿no? Es cierta culpa y permiso de esta generación. Y es que partiendo de ahí, por ejemplo, no, también soy docente. Entonces, muchas veces me ha tocado escuchar de algunos profesores, ¿no? Que transgreden de repente esta permisividad, ¿no? Porque si tú ya no te diriges a este, no sé, adolescente, a esta persona como él lo refiere, entonces tú ya estás violando sus derechos, ¿no? Y entonces empieza como que una cierta revolución dentro de, es que el maestro me agredió, es que el maestro hizo esto. Y entonces acusan al maestro, te platico de un caso que escuché, ¿no? Acusan al maestro por esta situación y destituyen al maestro de su cargo. Entonces es ahí cuando sí, en la parte emocional probablemente venga de la culpa de, ok, puedes hacer, exprésate, tú haz lo que necesites hacer, pero
hasta qué punto eso afecta entonces ahora, porque entonces ahora es al revés, ¿no? Ok, antes la sociedad acusaba y señalaba a las personas, a las personas homosexuales, ¿no? Y ahora son los homosexuales que si tú no estás de acuerdo o si tú de repente dices, no, pues yo no comparto la idea, ¿no? Pero si tú no compartes ahora esa idea, entonces tú eres agresor, tú eres violador de derechos, ¿no? Entonces, Mm. ¿hasta dónde está la línea, esa línea divisoria de lo que está permitido y hasta dónde afecta entonces, hay este choque como que de lo que debería ser y lo que realmente es, ¿no? Y yo creo, considero que no se debe de legislar todas las situaciones emocionales, porque es más como este tema que comentaba yo, es más este tema como que social, moral, sin embargo no se debe de llevar tan a la práctica, ¿no? Porque como tú bien lo dijiste, las leyes están para regular, para poner ese equilibrio en la sociedad. Entonces, si se transgrede, pues hay una distorsión total de lo que debería y lo que no debería ser. Y yo regresaría a lo que decíamos hace unos minutos. Realmente es que todo se va en las ideologías, ¿no? Todo se va en las creencias. Y es bien complicado porque si tú no estás de acuerdo con lo que yo creo, lo voy a decir un poco fuerte, ¿no? Pero dicen, tú eres el pendejo de tu pendejo, ¿no? O sea, la persona que tú le dices, no, es que, mira, está bien pendejo, o sea, él dice lo mismo de ti, ¿no? O sea, él tiene la misma creencia de ti. Por eso dicen que somos el pendejo de nuestros pendejos, porque al final todo se trata de ideologías, de creencias que nos van fragmentando, nos dividen como sociedad, nos dividen como seres, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos de dividirnos en tantos fragmentos? Al final somos seres humanos y no sé, o sea, a mí se me hace muy complicada y respeto mucho las leyes porque debes de estar en un intermedio de todas las ideologías que hay por el mundo, ¿no? En una parte neutral. De hecho, tú no puedes ser, al momento yo creo y considero que al momento de crear una ley o crear algo que regule esta parte, no debes de ser ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Sino tener una opinión neutral porque pues todos somos humanos, todos somos seres humanos que necesitamos que haya este tipo de regulaciones para poder vivir en paz. Entonces, Bien. pues, sí, así debería de ser. Perfecto. Ahora me encantaría pasar a la parte educativa escolar, porque ya tocamos la parte de los padres. Ahora, como profesores, como docentes, como educadores, ¿cuál sería nuestra parte, no? O sea, ya vimos que sí, o sea, que llegan los estudiantes y llegan con diferentes ideologías, ¿no? Y yo soy, no sé, a mí me dijeron que la religión católica, a mí me dijeron, o vengo de un núcleo familiar donde tengo mamá, mamá, o papá, papá, ¿no? O no sé, o sea, hay muchas vertientes como docentes en esta nueva época. ¿Tú qué opinas que deberíamos de empezar a educar o cómo los deberíamos de empezar a guiar? Ahorita vamos a dar este pequeño debatito. Creo y considero que ya no estamos en disposición de enseñar, sino de guiar, porque ya no tenemos este dogma de decir, es esto, ¿por qué? Pues quién sabe, pero tú tienes que hacerlo así. Creo que como docentes, como profesores, lo importante, lo ideal es que vayas creando conciencia en ellos de su propio pensamiento, de su libre pensamiento, de que no es como yo digo, sino que tú forma tu propia ideología, pero sin afectar a los de otros, ¿no? Entonces, creo que ya no somos, ¿cómo se podría decir? Este, pues sí, ya no somos, no sé cómo decirlo, Sí, ya no autoritarios. seguimos.
el método tradicionalista ya no sirve. Ya no Sí, sirve. Entonces, ahora creo que esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Como docentes, de solamente guiarlos, solamente abrir como que a que hagan preguntas, a que exploren, a que ellos mismos sean autodidactas de decir, ok, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Será real o no? Y entonces ahí entrar en esta situación. Creo que esa es la labor ahora del docente, y que también dentro de las aulas podamos reforzar lo que veníamos diciendo de lo moral. Hemos visto muchas situaciones, más en Estados Unidos, ¿no? Que tienen esta cultura de la violencia. Entonces, últimamente he visto infinidad de casos de violencia en las escuelas. Y ahí es donde empieza la responsabilidad tanto de los padres como de los docentes, como de cualquier persona en la sociedad, ¿no? Entonces, este tipo de responsabilidad, creo que por dejarlos ser como quieran ser, está ahí, te digo, rebasando como que esa línea de lo que deberíamos hacer y no hacer. claro, yo estoy muy de acuerdo contigo en ya no ser o ya no seguir ese método tradicionalista que el docente es el centro, ¿no? Que todo lo sabe, que todo la información él toda la tiene, ¿no? Y es muy importante dejarlo que cuestione, pero guiarlo en ese proceso, ¿no? No dejarlo que se case con un dogma, sino que hacerlo que se pregunte a sí mismo el por qué va sobre ese camino, ¿no? Y es muy interesante el proceso de un guía, porque aparte de que es mucha responsabilidad, tomas en tus manos, yo creo que un proceso en el que pues debes de implementar muchas metodologías, ya no solo una, sino muchas metodologías donde al final se logre la autonomía del mismo, ¿no? O sea, de que él mismo sepa por qué está haciendo lo que hace, para qué le sirve en su vida, ¿no? O sea, cómo lo puede utilizar para así guiarse sobre un camino, ¿no? Um, Sí, ¿ibas a decir algo? Perdón, perdón. No, bueno, con Sí, respecto a esto es que ahí incluso también viene esta parte de, bueno, que lo moral, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, porque tratando o hablando desde una perspectiva social, es importante que sepas que sí, tú vas a adoptar tu propio curso, tu propio camino, pero sin afectar el de los demás, ¿no? Entonces creo que es importante como que puntualizar esa parte de que sí tenemos una gran responsabilidad como guías para que no sea solo a beneficio de él mismo, sino de todos como sociedad. al final buscamos, yo creo que el ser humano busca un mismo fin y espero no caer en un dogma con esto, pero yo creo que buscan el vivir tranquilos, vivir en paz, vivir en armonía. Suena mucho como una utopía, ¿no? Pero en realidad a lo mejor queremos un poquito de paz en nuestras vidas, ¿no? Ya nos cansamos a lo mejor de vivir en guerras, de vivir en caos, en catástrofes, de vivir en todo esto que nos ha dañado, porque a lo largo de la historia lo que cuenta es que el ser humano sufre siempre, ¿no? Dicen, es bien interesante porque dicen que el ser humano a partir de que es más racional o a partir de que tiene o desarrolla más el lenguaje, crea menos conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por buen camino porque a partir de que podamos dialogar todas estas cosas, se crean menos conflictos. Esta parte de poder compartir, de poder decir, yo estoy de acuerdo con esa idea, pero con esta no, porque yo sostengo esta, ¿no? Pero se habla, se comunica y yo creo que eso baja muchísimo la violencia, ¿no? Al poder cambiar o intercambiar palabras.
Eso yo creo que es la parte de un guía también, ¿no? El saber o estar en ese punto medio donde puedas guiar sin tener un dogma sobre ti o sobre lo que enseñas. Sí, ¿Cómo ves? totalmente el diálogo es fundamental, Ujú. es clave para que tú puedas, pues sí, guiar más que nada, hablemos, enfoquémonos a los niños, ¿no? Que creo que es donde debemos de actuar de inmediato, ¿no? Porque ya de grandes ya se formaron como que ideas, pero mientras van creciendo, mientras son niños todavía, tienes la posibilidad de guiarlos también, que puedan ellos adoptar esta parte de estar abiertos a cualquier pensamiento, aunque no lo compartan. Claro. A cualquier idea, a cualquier pensamiento y el que sepan desde su origen, ¿no? Del por qué creen eso. Se me hace bien interesante todo esto, Dafne, y es un tema muy interesante el que estamos dando porque estamos viviendo una época de mucha información, mucha, o sea, nos cae información de donde sea, ¿no? Imagínate a los niños que están frente al celular o frente a un aparato electrónico, cuánta información no les ha de llegar en tan poco tiempo, ¿no? O sea, reciben exageradísima de información. A partir de esta información, nosotros debemos de ser de este parteaguas para poder comprenderlos, ¿no? De poder guiarlos. Pero mi siguiente pregunta, ¿ellos qué responsabilidad tendrían? Ellos como estudiantes, ellos como hijos, ellos como niños, ¿qué responsabilidad tendrían? Fíjate que hay, por ejemplo, nosotros como adultos creemos que los niños, porque son niños, no tienen como que el decir, ay, bueno, pues es un niño, ¿no? Ay, lo dijo porque es menor. Sin embargo, sí creo que la responsabilidad que ellos deben de tener es pues hacer este trabajo conjunto, ¿no? De decir, ok, me están enseñando algo, pero yo debo de querer aprenderlo, ¿no? O sea, a veces los niños los malcriamos porque creemos que no nos comprenden, creemos que no tienen como que raciocinio y sin embargo sí lo hacen, ¿no? Sí piensan por sí mismos, sí tienen una idea acertada o no de lo que está pasando a lo mejor en una situación específica. Entonces creo que los niños, los alumnos, las personas, los infantes, creo que la responsabilidad que tendrían es esa, ¿no? Y creo que es la más importante de escuchar, ¿no? De atender a lo que se les está diciendo para que puedan desarrollar, pues se puedan desarrollar bien, ¿no? Desarrollar bien un propio criterio. ¿Pero crees que ellos necesiten o deban de tener responsabilidades o cuál es su principal función como niños? Eh, ¿Qué es que piensas? fíjate que no se les puede dar mayor responsabilidad porque Sí. son infantes, o sea, realmente Ujú. creo que la responsabilidad recae total en los adultos, ¿no? Sin Ya. embargo, sí hay que poner ciertos límites la forma de ellos, o sea, que sepan justamente esa parte, ¿no? Que sepan que sí pueden, pero cierto, hasta cierta línea, ¿no? De Ujú. pensamiento, no sé. Creo que no hay como tal una responsabilidad que recaiga totalmente en el menor. Claro. Aparte de que no es responsabilidad, bueno, yo en la parte de cumplen una función en un núcleo familiar, ¿no? Porque hoy en día he escuchado mucho no es que, bueno, es un comentario que escuché recientemente, que dice, no es que o sea, mis padres deben de tener esa solvencia, o sea, yo no debo de hacer nada para pronto, ¿no? Yo no debo de hacer nada, mis padres me deben dar todo, o sea, caer en esa parte, yo creo que sí deben de empezar con a lo mejor
alguna responsabilidad, por muy diminuta que tengan, a lo mejor ayuda a tus papás, no sé, ¿qué te gusta? No sé, a cualquier actividad que se les venga a la mente dentro del rol familiar, ¿no? Pero eso sí me da mucha curiosidad de que tendrán una responsabilidad no tan como un adulto, pero sí como un niño, ¿no? De decir, tú, no sé, cumples con una función dentro de la familia. Ay, creo que te fuiste. Esperemos que vuelvas. Listo, ya te veo. No se fue el, Perfectísimo. pero Te decía, cumplen con una función dentro de ese núcleo familiar, dentro del núcleo educativo. Y creo que eso va muy de la mano con el currículum, ¿no? De que sí deben de tener a lo mejor alguna responsabilidad, por tan mínima que sea, deben de saber que son parte de una sociedad. ¿Tú crees esto factible o tú cómo ves? ¿Qué es te que parece? fíjate, considero que sí es real, pero ¿de quién es la responsabilidad de enseñarles responsabilidades? O sea, ahí viene como que esta parte de sí, sí tenemos que darles responsabilidades, sí, por supuesto debemos de enseñarles que deben de cumplir con cierto, no quiero decir estándar, no encuentro una palabra, como que ciertas, pues sí, reglas, ¿no? O sea, ciertas reglas sí deben de hacer responsables de sí mismos, pero creo también que la responsabilidad total recae de los padres. O sea, sí tienes tú como padre la responsabilidad de enseñarles a tus hijos a ser responsables, ¿no? Exactamente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Con el ejemplo, siempre el ejemplo y siempre con tu sanación y siempre estando consciente de que estás educando a alguien, porque en este momento es la esponjita que vas a tener que pensar muy bien qué va a absorber de ti, ¿no? Qué va a absorber de la sociedad, porque a partir, no sé, de cierta edad ya va a empezar a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y que es en esta parte de la adolescencia donde empiezan a tomar esas responsabilidades, empiezan a actuar por sí mismos, empiezan a esta parte de la rebeldía, de saber qué es lo correcto, un poquito más allá de lo que percibe un niño, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, sí es la responsabilidad, pero es más responsabilidad del padre, ¿no? Porque yo estando bien te voy a guiar. Entonces, al final, recae totalmente en que tú sirves como un ejemplo, totalmente. De hecho, por ahí hay un libro muy bueno que se llama Mi hijo, mi espejo, ¿no? Y Sí, justamente habla de que tú debes es que sí, o sea, si tú eres una persona, por ejemplo, lo veo desde mi perspectiva personal, ¿no? A mí me encanta leer, yo tengo, y mira, si te das cuenta aquí atrás, esos libros son de mi hijo. Entonces, si yo leo, ujú, definitivamente él va a adoptar este rol de lector, ¿no? Le va a gustar la lectura. Incluso tus actitudes, o sea, todo, cuando son claro. menores, tienen como tú lo dijiste, pues, habilidad de ser como esponjitas y todo lo absorben. Pero justamente viene esta parte donde se fragmenta lo que yo soy como persona, o sea, Daphne, lo que es Daphne, y lo que va a aprender entonces mi hijo, ¿no? Porque cuando ya empieza la adolescencia, ya, ok, mi mamá me dijo que era bueno leer, pero ¿sabes qué? Como que ya no me llama, o a lo mejor la lectura, ¿no? De los tipos de lectura.
Mi mamá leyó toda la vida novelas, ¿no? Pero yo descubrí este tipo de lectura y a mí me gusta más este tipo de lectura. Entonces es ahí en la adolescencia cuando se fragmenta este espejo, porque ya no es tuyo, ¿no? Ya no es tu reflejo, sino ahora es una parte de ti que empieza a tomar conciencia de sí mismo. Entonces, ahí está Totalmente, Dafne. Llegamos justamente al punto que queríamos porque, a ver, vamos a partir de esto nuevamente. Vamos a pensar qué historia les vamos a empezar a contar, ¿no? ¿Qué historia? Porque a partir, o sea, es eso. Yo creo que todo se resume en una historia, ¿no? Siempre vas repitiendo las mismas historias, siempre vas compartiendo pensamientos y todo es a partir del lenguaje, ¿no? Entonces, vas haciendo esa programación en tus pequeños, en tus hijos, en tus alumnos, pero ¿qué va a ser siendo esa programación, no? ¿Con qué les vas inculcando? Y a mí siempre me encanta dar esta metáfora de nosotros somos como unos constructores, ¿no? Como educadores o como padres. Somos constructores porque debemos de poner bien firmes los cimientos. O sea, la construcción siempre debe de estar firmes los cimientos para que cuando construyas hacia arriba, el edificio no se caiga, ¿no? Así pasen, o sea, debes de considerar los terremotos, debes de considerar, no sé, algún catástrofe natural, debes de considerar muchas cosas para que esos cimientos aguanten. Entonces nosotros ponemos esos cimientos y ellos van a empezar a construir lo que ellos quieran, ¿no? Pero la responsabilidad como educadores, como padres, yo creo que es poner unos cimientos fuertes. ¿Qué te Y parece? fíjate que creo que es importante esto que acabas de decir, porque realmente si las bases son sólidas, aunque lo demás se venga abajo, las bases van a seguir estando. Entonces, a partir de Sí, ahí puedes volver a bueno. hacer. Ujú. Pues creo que, pues hasta este punto creo que hemos llegado a esas consideraciones que queríamos. Me encantó mucho. Dafne, yo ya vamos llegando casi al final de esta plática. Me encantaría que nos dejaras dónde te podemos contactar, en redes sociales, algún espacio físico donde te encuentres. Ok, Donde- bueno, mira, primero pues están las redes sociales que aquí en Instagram tengo dos cuentas, que es la personal y la laboral. En Ujú. la laboral estoy como de Díaz-703. En esta página estoy como DAF Díaz 314. En Facebook me encuentran mi página de laboral que es Dafne Díaz y estoy ahí por WhatsApp en el 55 84 79 92 77, que es el WhatsApp donde contesto los mensajitos. Y Ujú. también en páginas ahorita con respecto a esta parte donde pueden a llegar por una asesoría legal, algo que se recurra, pues es midivorcio.mx, que tengo la página ahí, que pues Perfecto. obviamente trato este tema de divorcios, pero Sí, todo en el ámbito legal. excelente, Dafne. Ah, y siempre a mí me encanta finalizar con que la persona que invito deje un mensaje que le nazca, que quiera dejar. ¿Y cuál sería ese mensaje para ti? Para mí, el mensaje más importante de esta plática es que hagamos conciencia de que no solamente como padres somos Sí, responsables de los menores, sino como parte de la sociedad, como docentes, como profesionistas, tenemos que garantizar que los niños tengan, pues, disfruten de sus derechos, de los derechos fundamentales que debería de tener cualquier menor. Entonces, quiero hacer bastante énfasis de que todos somos responsables
en lograr que los menores se desenvuelvan y se desarrollen en un ambiente ideal y seguro para que puedan crecer bien. Perfecto. Pues yo creo que con eso tenemos más que suficiente. Pues muchas gracias, Dafne, por haber dado este espacio, por haber considerado tu tiempo y dar esta plática. Me fui feliz con esta plática. Creo que llegamos a los puntos específicos que queríamos llegar. A lo mejor en algunos momentos es necesario el poder tener estas pláticas para poder comprender. Y siempre lo digo, a lo mejor decimos, o sea, esto duró a lo mejor 50, 60 minutos, pero a lo mejor fue un minuto el que necesitaba alguien de comprensión, ¿no? O que necesitaba escuchar algo para poderle dar claridad a su vida. Y por eso me encantan estos espacios. Pues muchas gracias, Dafne, por haberme brindado este espacio y tu tiempo. No, pues gracias a ti. Ojalá que podamos hacerlo más seguido de muchos otros temas. Sí, Y pues claro que sí. me dio gusto verte. Sí, Ya tenía un ratito que a no mí también, platicaba. Dafne. Sí, sí, sí. Espero ya pronto nos veamos. Ya estoy algo lejos, pero espero ir pronto. Sí, los extraño mucho. Ah, pues muchas gracias, Dafne. Y yo creo que esta es la introducción a varios temas que podemos sacar. Entonces, no es la primera, sino va a haber más. Amenazo con eso. ¿No? Yo Muchas dispuesta, gracias, más Dafne. que dispuesta. ¿Vale? Cuídate. Gracias, Dafne. Chao, cuídate. Bye.